así sea. Bien, entonces vamos a seguir con la tercera parte de la serie que tenemos acerca de la oración. Y nada más como recordatorio les voy a mencionar dónde nos quedamos la semana pasada, dónde vamos a continuar la semana que entra, porque todavía hay algo que necesito ministrarles de parte de Dios. Y hoy vamos a ver los ejemplos de cómo no orar delante del trono de Dios. De qué no hacer, qué es lo que no debemos hacer. Y lo vamos a hacer con ejemplos que Jesús nos dio en los evangelios y en el Antiguo Testamento. Pero la semana pasada terminamos hablando con respecto al modelo de la oración que tenemos en Cristo Jesús, el que nos dio para seguir, no una oración repetitiva de palabras repetitivas que tengamos que seguir y estar declarando 10 o 15 o 20 veces cada vez que nos acercamos, sino un modelo con sus elementos para poder entender que entre la santidad y la adoración que damos, porque de Él es el reino, el poder y la gloria, ahí es donde nosotros podemos meter nuestra oración y entrar en el trono de la gracia a través del filtro que es Jesús, y por medio de Él establecer y hablar con nuestro Padre la victoria que tenemos en Jesucristo. Y no quiero que olvidemos eso, porque hay una forma, yo les dije la semana pasada, que hay una forma correcta de orar y no la forma en la que nosotros queramos hacerlo. Muchas veces el cuerpo de Cristo hemos sido instruidos a tomar oraciones del Antiguo Testamento, oraciones que hizo Moisés, y ahorita vemos una, oraciones que hizo Abraham, oraciones que hicieron algunos personajes en el Antiguo Testamento, y traerlos al Nuevo, olvidando que en el Nuevo Testamento, si bien podemos tomar enseñanza de esas oraciones, pero la aplicación no es por el mismo conducto. La aplicación de las oraciones que se hacían por medio de Moisés, intercediendo al Padre, es porque aún no teníamos nosotros la muerte y resurrección de Jesucristo, y por lo tanto no podíamos venir intercediendo delante de Dios, porque aún no se llevaba a cabo esa obra de redención, ¿verdad? No podemos venir orando, quitando, Señor, si quedan 10 justos, si quedan 40 justos, si quedan 30 justos, Señor, o sea, y Dios respondiéndonos, no haré nada, no eliminaré la ciudad. Recordemos que tenemos un nuevo mediador. En Deuteronomio, creo que es 18, me voy a adelantar a ese pedacito, ahorita me lo está poniendo el Señor. En Deuteronomio 18, Dios está hablando y está estableciendo que iba a levantar un profeta, un mediador como Moisés. Dice, 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Está hablando de Jesús. Y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos un solo mediador, tenemos un solo sumo sacerdote, tenemos alguien que ministra a Dios las oraciones correctas, y Dios responde a esas oraciones exclusivamente. Dicen, pero es que si yo pido y si yo, bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras, siempre lo haces. De modo que si no quieres recibir ese cambio de corrección, analízalo, léelo, entra en la palabra y habla con el Espíritu Santo y ve si acaso puedes seguir orando e intercediendo y decirle, como en uno de los pasajes, a lo mejor lo leemos,
que le dijo Dios a Moisés, ahí está tu pueblo, ¿verdad? Que sacaste de la tierra de Egipto. Dios lo sacó de la tierra de Egipto, pero aquí le dice Dios a Moisés, tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto, baja porque ya se alborotaron todos y están adorando un ídolo, tu pueblo. Y Moisés entra en acción, si se puede decir así, correctamente, porque no había en ese tiempo un mediador fuera de Moisés. Y entra Moisés y le dice Dios, luego van a decir, el pueblo que tú sacaste de Egipto pereció en el desierto, lo sacaste para nada. ¿Cómo? No entiendo, ¿cómo que los vas a eliminar? Porque Dios le dijo que iba a comenzar con él nuevamente, a partir de él. ¿Cómo que los vas a eliminar? Y Moisés le dice a Dios, vuélvete de tu camino, arrepiéntete. Sí. O sea, ¿era correcto? Sí era correcto. Porque en ese tiempo Moisés era la figura con un cuerpo físico, mediador aquí en la tierra, que podía interceder delante de Dios para cambiar el rumbo de las cosas en esa autoridad de su cuerpo. No que Dios no supiera lo que iba a suceder, pero Dios permite que nosotros podamos aprender de esas circunstancias para que aprendamos también a diferenciar entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el nuevo pacto no tenemos nosotros derecho a ir delante de Dios y decirle, vuélvete de tu camino, arrepiéntete. No tenemos ese derecho, porque en Jesucristo Él estableció toda la victoria en nuestras vidas. No tiene Él que volverse ni arrepentirse de absolutamente nada, hermanos. Pero tenemos que aprender a orar en acuerdo con cada uno de los pactos en los que estamos. Entonces, le vamos a añadir un poquito más de esta victoria que tenemos en la cruz, en Cristo Jesús. Le vamos a añadir un poquito más como cuerpo de Cristo, como iglesia, vida de fe, a la victoria que tenemos en la cruz y al filtro que tenemos para ir al Padre y orar en el nombre de Jesucristo. Y hablar en acuerdo con esa victoria. Sí le vamos a añadir, pero en el aspecto de conocimiento, en el aspecto de entender que una vez que nosotros entramos en ese trono de la gracia y establecemos nuestra oración y la forma en la que Jesús oró y las palabras que Él habló delante del Padre, que deben de ser las mismas palabras que nosotros hablamos, una vez que establecemos eso, entonces podemos y debemos nosotros permanecer en ese lugar secreto, no horas y horas y horas, pero si nos levantamos, volvemos a partir de donde nos quedamos, orando en el Espíritu, no presentando nuevamente el caso ni la petición, porque ya nos fue concedido, y ahorita vemos eso, sino buscando obtener la respuesta que ya está en nuestro interior. Vamos a permanecer en ese lugar secreto, orando hasta que la revelación suba de nuestro interior, porque ya está la respuesta en nuestro interior. La palabra nos dice que la unción del Santo permanece en nosotros, 1 Juan capítulo 2, versículo 20 y 27, la unción del Santo permanece en nosotros y conocemos todas las cosas. Bueno, si yo conozco todas las cosas porque fueron depositadas en mi interior, entonces tengo el derecho en Cristo y por medio de Cristo a obtener la información que no me la va a dar el mundo, no me la va a dar ninguna universidad por más años que estudie, ni el tiempo ni nada. Me la va a dar la fe en lo que Jesús hizo en la cruz.
La misma palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 2, en los versículos 8 en adelante, nos dice, hablando de los misterios que están ocultos para nosotros, dice cosas que ojo no vio, y lo vamos a ver la semana que entra, ahorita nomás voy a tocar, porque eso es a donde vamos ahorita. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, dice, para los que le aman. Dice, porque el espíritu del hombre sabe las cosas que hay en el hombre, así el espíritu de Dios conoce las cosas que hay en Dios, aún lo profundo de Dios lo conoce. Y Dios, dice, nos las ha, es el capítulo 2, ustedes lo pueden leer, Dios nos las ha, de 1 Corintios, Dios nos las ha concedido para que sepamos esas cosas. Pero nos las ha concedido, hermanos, en acuerdo con lo que dice esta palabra, nos las ha concedido. Les voy a leer del 12 en adelante, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo ya está en ustedes, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, tiempo pasado, va en acuerdo con 1 Juan 2:20. La unción del Santo permanece en ti, conoces todas las cosas, ya están. Entonces, primer punto, ustedes deben de saber que esa información de Dios ya está en su interior. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y el Espíritu Santo es Dios. Él nos hizo, Él nos creó y depositó todas las cosas en nuestro interior. Entonces ahora tenemos nosotros que, por medio del discernimiento espiritual, subir esa información a un lugar en el que lo podamos entender en este ámbito físico, que es el alma, la mente, las emociones y la voluntad. El espíritu del hombre, nuestro espíritu creado de nuevo, está sellado totalmente, hermanos. No puede entrar información de afuera ni afectar nuestra naturaleza de seres salvos, de creados de nuevo. Somos salvos y las circunstancias, los tropiezos, las palabras en este ámbito físico, ahorita lo dijeron, no pueden cambiar nuestra identidad en Cristo Jesús. Como tampoco cuando éramos de lengua suelta y éramos hijos del enemigo aún, del diablo, tampoco con nuestras buenas acciones podíamos cambiar nuestra identidad de hijos del diablo. Bueno, así también nuestra identidad de hijos de Dios no la vamos a cambiar porque nuestra alma todavía no ha sido renovada y todavía decimos cosas equivocadas o hacemos cosas que no son correctas. Pero Dios nos ha dado toda esa información, no por aprendizaje de una escuela, no por tiempo ni años para poder experimentar esa victoria, nos las ha dado por fe. Y nos las ha dado de una forma que nosotros sepamos que la información está dentro de nosotros y que Dios no la está reteniendo, sino que nosotros tenemos que extraerla del Espíritu por medio de la fe y subirla a un lugar de conocimiento. Y la misma palabra nos dice ahí, es todo lo que les voy a decir, lo demás lo vamos a seguir viendo la semana que entra, pero esto lo establece en el 14 de 1 Corintios capítulo 2, dice, pero el hombre natural es aquel que no conoce a Dios, que no quiere nada que ver con Dios. El hombre carnal es aquel que tiene a Dios, pero no utiliza a Dios en su vida diaria. Y el hombre espiritual es aquel que tiene a Dios, que nació de nuevo y que camina en acuerdo con el ámbito espiritual. Ese es el hombre espiritual. Bueno, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ya lo hemos experimentado. Hablas de estas cosas con personas de ahí de afuera y te consideran loco, ¿verdad? No es nada nuevo eso. Dice, porque para él son locura y no las puede entender ese hombre natural,
porque se han de discernir espiritualmente. Dice en el 13, lo cual también hablamos nosotros, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no yendo a un colegio, no yendo a un estudio bíblico y que en el estudio bíblico aprendas palabras y por medio de eso vas a saber cómo aplicar la sabiduría de Dios a cierta circunstancia. No, no dice eso, hermanos. Dice, las cuales hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. O sea que el Espíritu enseña cosas. Claro, ya entramos ahora entonces en acuerdo con ese conocimiento, esa información que está en nuestro interior. Pero para poder obtener esa información, dice Pablo, ahí en ese 13, dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, vamos a hablar y a orar en el Espíritu y luego vamos a esperar en el Señor a que nos revele con palabras en español o en inglés, en donde tú hayas nacido, palabras que den entendimiento a mi siguiente acción en mi caminar en Él. Por eso es la importancia de que ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo y que puedan comenzar a hablar y a orar en el Espíritu, porque la única forma de obtener las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son acomodando lo espiritual con lo espiritual, discerniendo directamente del Espíritu a nuestra boca el siguiente paso que necesitamos. Si no podemos orar en el Espíritu, pues ¿cómo vamos a saber las cosas que mis ojos no han visto, ni mis oído oído, ni han subido en mi corazón? Bien. Entonces, una vez sabiendo que en la presencia de Dios es donde obtenemos esa información, me voy a brincar a esta semana a cómo no debemos de orar. Porque antes de seguir adelante, necesito yo que ustedes entiendan lo que Jesús dice acerca de lo que no debemos de hacer y cómo no debemos de considerar a Dios, como ciertos ejemplos que vienen en la palabra. Y vamos a ir a Lucas capítulo 11, y aquí comenzamos. Ahora sí corre tiempo. Bien, entonces en el del versículo 5, les voy a leer del 11:5 en adelante, porque la oración al Padre que ya vimos la semana pasada está en los versículos anteriores, pero ahora les voy a leer del 5 en adelante. Jesús les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, pues todos ustedes tienen amigos o amigas, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Pues, ¿qué amigo tuyo haría lo que aquí se está diciendo? Y aquel, o sea, el amigo, respondiendo desde adentro de su casa, le dice al que viene, a su amigo, entre comillas, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo, dice Jesús, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y nosotros hemos tomado esto por enseñanza de la religión, de que es una de las formas de acercarse a Dios y de ser inoportuno y de estarle pidiendo y pidiendo, importunándolo, como si Dios fuera del que se está
haciendo referencia aquí en este ejemplo. Y no es un ejemplo de cómo es Dios ante la oración, sino un contraste, hermanos, de que si nosotros tuviéramos amigos aquí en la tierra, que para comenzar, si nos niegan algo de eso, pues no son muy amigos, ¿verdad? O sea, si viene mi amigo y me dice, dame un pan, y otra vez allá afuera. A medianoche, sí, o sea, ¿cómo? O sea, no, espérame, o sea, bueno, entonces no eres tan amigo tú de él, ni él tuyo a lo mejor, pero la circunstancia sí está dada. Dice, porque no tengo pan para darle a las personas que llegaron a mi casa. Se le ocurrió que si va a su amigo, independientemente de la hora que es, su amigo le va a ayudar. Yo creo que nosotros podemos ponernos en esa situación y a veces decidimos que sí y a veces decidimos que no. Bueno, no es el punto, porque aquí el punto está diciendo Jesús, aunque no se levante a darlo porque es su amigo, sin embargo, por su importunidad, por estar allá afuera tocando y diciendo, ¿me puedes dar un pan? Híjole, ¿cuántas veces le han hablado ciertas personas que no son de aquí, de la iglesia? No son, eso es verdad. Y le digo a Tere, otra vez te está hablando. Otra vez te está lo mismo. ¿Cuántas veces le has dicho? Y tú me has dicho que ya no le vas a contestar y ahí estás otra vez contestándole. Y es que esta persona habla a todas horas, hermanos. En serio que si hay una persona inoportuna como esta que está aquí, es esta persona. Pero el caso es, hermanos, que aunque sea inoportuna, y aunque decimos que es nuestra amiga, pero no la consideramos por nuestro comportamiento, ¿quién de ustedes, si finalmente les pide eso, una persona así, y ustedes lo tienen, le van a decir, y ahí está afuera, le van a decir, no te lo voy a dar? No, aunque no sea porque es tu amiga, pero simple y sencillamente para que ya no esté fregando. Ahí está, me voy a levantar y le voy a dar ese sí, que le vaya bien, ándele. A la siguiente veré cómo no contesto, ya veré qué hacer. Pero nada más por esa importunidad le damos las cosas. Y el ejemplo de este primer ejemplo, les voy a dar 4 o 5 ejemplos de cómo no orar. El ejemplo lo que nos está diciendo es que si esta persona que dice ser amigo de ella puede hacer esas cosas por una persona que es de tal forma inoportuna, ¿cuánto más no hará Dios con nosotros cuando le pedimos algo? ¿Verdad? Sí, exacto, pero lo que quiero que entiendan son los ejemplos de los cuales la religión nos ha dicho muchas veces que es correcto o cómo orar delante de Dios. Y Jesús nos está diciendo, el Padre nuestro no es así, como este ejemplo, no es así. ¿Ok? ¿Estamos? Bien, entonces vamos, de hecho nosotros ya sabemos estas cosas, hermanos, pero se las estoy poniendo porque son ejemplos de Jesús. Sin embargo, les puedo decir, pues Daniel 9 nos contesta esta pregunta, porque Daniel 9 y 10 nos dice que Dios le contestó a Daniel desde el primer segundo después de haber terminado su oración. Y luego en el capítulo 10 pasaron 24 días cuando vino el ángel Gabriel, pero le dice que la razón por la que tardó en llegar con la respuesta es porque tuvo que pelear contra el príncipe de Persia. Entonces Dios contestó las 2 veces al instante. Jesús nos dice que Dios no es como este amiguito que le contestó en esta forma a esta persona, sino que como quiera le dio. Y luego nos dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, nos dice, y esta es la confianza
que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces ya sabemos que nuestro Dios es alguien que inmediatamente te da la respuesta. Que nosotros la recibamos o no, bueno, eso depende de nosotros, pero Dios no es tu problema para contestar oraciones. Entonces eso es lo primero que yo quiero que tú establezcas. ¿Ok? Bien, vamos a entrar en el segundo ejemplo que está ahí mismo en Lucas capítulo 11, pero nos vamos a ir, bueno, de hecho no vi el versículo donde Jesús contesta a esta persona, diciéndole lo que yo les acabo de decir, porque en el 9 del 11, otra vez, en el primer ejemplo, en el 9 del capítulo 11, Jesús dice que aunque estas personas sean así y se porten así, pero yo les digo, de parte de nuestro Padre, pide y se te dará. Es lo que dice, pedid y se os dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Entonces ya lo solucionamos eso, ya lo tenemos clarito en nosotros, que el problema nuestro somos nosotros y no Dios cuando oramos. Bien, vamos avanzando en eso. Bien, versículo, ahora sí, versículo 11. 11 es el siguiente ejemplo de cómo no orar o cómo no considerar a Dios en nuestras oraciones. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Qué padre de nosotros haría eso con sus hijos? Sin embargo, la religión sí dice que cuando tú le pides algo a Dios y te quiere dar una enseñanza, en lugar de cualquier alimento te da el escorpión o te da la piedra para enseñarte una lección. Y yo me pongo a pensar, o sea, nosotros como padres obviamente le damos buenas cosas a nuestros hijos, pero a veces no somos tan linditos papás o tan linditos esposos, ¿no? O sea, hay situaciones, hermanos, y no voy a describir ninguna, ni aún la mía, ni eso. Obviamente yo he actuado equivocadamente muchas veces, como padre, como esposo, o sea, Dios ha hecho muchas obras y todavía le falta buen trecho, pero ya va avanzando. Pero yo me pongo a pensar, a pesar de haber sido un mal esposo, a pesar de haber hecho cosas equivocadas, a pesar de a veces golpear a tu cónyuge, no estoy hablando de mí, para nada, no. Hay cosas que yo he hecho equivocadas, ¿verdad? Pero pegar no, nunca. Sin embargo, sí hay situaciones de abuso verbal, sí hay situaciones de abuso físico, sí hay situaciones en las que es imposible aguantar al viejo, como dicen, o como padre enseñamos y hacemos cosas que dices, híjole, yo entiendo eso, pero luego se las voy a voltear. Si esa persona, si ese papá o ese esposo cayera en una enfermedad y necesitara ayuda para levantarse, para darle de comer, para hacer esto, ¿ustedes creen que la esposa o los hijos no lo ayudarían porque en su pasado fue malo? ¿Lo ven? Claro, la mayor parte de las esposas ayudan a sus esposos después de que los esposos son muy difíciles
Y yo no estoy excusando el actuar mal, no, para nada. Estoy poniendo una situación para que ustedes vean que nosotros, siendo así, hacemos lo correcto, aunque nos hayan hecho lo incorrecto. O como pone, les voy a dar otro ejemplo. Este está bueno, pero les voy a dar un ejemplo que aprendí hace mucho de Andrew. Y quiero que lo escuchen, está muy bueno, hermanos. Es un día llegó un papá con su hija en silla de ruedas a la nueva iglesia que tiene ahí en Colorado. Y la niña estaba cuadraplégica totalmente, o sea, no, son de las que no pueden mover ni un dedo ni nada. La atención tiene que ser total en ellas. Y la llevó ahí al servicio. Y como diosidencia, dice Andrew que él enseñó en ese día el propósito de Dios en cuanto a las enfermedades, o cómo Dios ve las enfermedades, más bien. Y padre siempre había considerado que Dios tenía un propósito para su hija, para tener esa enfermedad. Obviamente yo lo entiendo, está hablando de su autojusticia, del poder justificar delante de todos por qué su hija está en esa condición y que Dios debe de tener una circunstancia. Nosotros, un propósito, nosotros hemos oído de mamás que se conforman finalmente cuando un hijo se les muere y llegan a convencerse a sí mismas de que por algo se murieron y se lo ofrecen a Dios. Estupideces de la religión, sí, son estupideces. Pero la gente así ha sido entrenada y así ha sido enseñada. Entonces, durante el sermón, Andrew habló acerca de que Dios no tenía ningún propósito ni ninguna enseñanza en la enfermedad de ninguna persona, sea niño o sea adulto, para enseñarle algo a alguien más. Y el papá se enojó. Les estoy hablando de un ejemplo real. Y el papá se enojó, se levantó y se salió con la niña, y yendo fuera de la iglesia hacia el estacionamiento, lo alcanzó uno de sus amigos. Y hablando con él, le dice, oye, ¿por qué te vas? Dice, pues es que yo no creo que esto sea correcto. Dios tiene un propósito para esta enfermedad de mi hija. Y dice, bueno, ok, te entiendo, pero dale oportunidad a que te explique por qué está diciendo esas cosas. Si te convence, pues qué bueno, y si no, ok, bueno, pues sigues enojado y vete. Pero dale oportunidad a que explique esas cosas. Y total lo convence y se regresa, y esperan a que se termine el sermón, y el papá con su hija van con Andrew, y le pregunta acerca de esa situación, y Andrew le dijo, es que efectivamente, Dios no tiene ningún propósito, Dios no es el que originó eso, ni te va a enseñar nada a través de tu hija estando en esa situación. Y el papá le dio versículos bíblicos, acerca de que Dios tiene un propósito con esa enfermedad para él. Y yo creo que todos ustedes lo conocen, hermanos, el capítulo 9 de Juan, versículo 1, donde se le pregunta siempre a Jesús quién es el que pecó, o su padre, para que tuviera esa enfermedad. Y lo tergiversan, lo toman en una forma que para nada, hermanos, es así. Porque si alguien comenzó todo esto, fue el pecado que entró por Adán. No para la gloria de Dios fue hecho eso. Y si ustedes leen todos los demás pasajes de Lázaro y de donde quiera que se presenten enfermedades y ese tipo de cosas, se van a dar cuenta de que no aplica igual que ese pasaje. O sea, Dios, a través de la obra de Jesucristo, va a obtener la gloria finalmente
porque su poder va a deshacer esas cosas, pero no los mandó, ni es el causante, ni el originario de las enfermedades. Bueno, fue el que le presentaron. Y Andrew obviamente presentó sus pasajes, y finalmente, sin ninguno convencer al otro, Andrew le dijo esto. Y a mí se me hace que si yo hubiera estado en el papel del papá, lo hubiera golpeado o le hubiera tirado con lo que estuviera ahí. Porque Andrew le dijo, yo creo que tú no amas a tu hija. Ya lo sintieron, ¿verdad? Y el papá con la muchachita ahí se puso lívido, enojadísimo, obviamente por la respuesta que le dio. Y le contestó él, le dijo, ¿cómo te atreves a decirme eso? No solamente amo a mi hija, no solamente deseo que ella que esté bien, no solamente haría lo imposible para que esa sanidad viniera, sino que si me fuera posible, tomaría el lugar de ella y que ella estuviera en mi lugar. Yo creo que todos nos podemos identificar con eso en alguna situación, en algún punto, pero también es una burla a la cruz de Jesús, hermano. No hay ninguna circunstancia que califique para que ustedes digan, Señor, si es posible, ponme a mí en ese lugar y que ella se salga de ahí. ¿Cómo? Entonces le estoy diciendo a Jesús, hazte un ladito. No fue suficiente el sacrificio de Él. Entonces, sí tenemos que tener cuidado con eso. Pero en esta plática, el padre simple y sencillamente le dijo, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decirme eso? Yo estaría dispuesto a dar mi vida por mi hija, si fuera posible, para que ella estuviera bien. Y la respuesta de Andrew fue una respuesta del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, porque le dijo, ¿y tú crees que Dios ama menos a tu hija que tú? ¿Lo ven? ¿Y tú crees que Dios ama a tu hija menos que tú? Y el padre se soltó. Entendió que él estaba justificándose como más santo, como más amoroso que nuestro Padre. Entonces, la base, hermanos, de todas estas cosas, la base es el amor ágape de Dios. Si tú puedes entender, y yo ya les he dado suficiente base bíblica, 1 Juan capítulo 4, versículo 10, Gálatas 5, 6, en donde se nos habla que el amor, Dios nos amó primero a nosotros, no nosotros a Dios. Si yo puedo comenzar a entender y a recibir ese amor que Dios derramó en nuestros corazones, estando nosotros en esa situación de lodo, de pecado, entonces puedo entender cuando en el capítulo 8 de Romanos dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo y lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Lo puedo entender. Y puedo comenzar a poner las cosas en su lugar cuando yo venga delante de Dios a orar y establecer en intimidad con Él las circunstancias que están viniendo en mi contra. Puedo establecer con estas cosas exactamente que la voluntad de Dios es que me ama mucho, más por encima de cualquier cosa que yo pueda entender. Y podemos colocar ese amor en su lugar, ¿verdad? Y dejar de estar dándole a Dios y poniéndonos en un lugar de un Dios que no es, de un Padre que nada que ver con nosotros. Y si nosotros en estos dos ejemplos podemos o hemos aprendido a hacer buenas cosas, pues imagínense ¿qué no hará Dios más por nosotros? Y con esto los voy a llevar a Lucas 18, donde está el siguiente ejemplo. Es un poquito más corto, pero también no lo quiero dejar de dar. En Lucas 18 hay otro ejemplo
Y ahí voy a leerles de la Reina Valera, pero también les voy a leer de la The Passion Translation en este pasaje que les dije, Lucas 18, ¿verdad? Porque ahí en la traducción de la Pasión está muy interesante como lo pone esa versión. Me gustó mucho como lo pone. Bien, ya la puse la TPT y yo se las leo de acá de de Lucas, de la Reina Valera. Dice en el 18, les voy a leer del 1 al 8, la siguiente parábola. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, o sea que venía muy seguido la viuda, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Y yo me puedo identificar inmediatamente con los primeros aprendizajes que tuvimos en la religión. Porque la intención de este versículo no es desgastar a Dios. Dale, 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 hasta que le colmes el plato y diga, híjole, le voy a contestar porque ya me tiene hasta acá. Ese no es Dios, hermanos. Y obviamente este pasaje no está diseñado para que tú entiendas que tienes que estar yendo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez a Dios para tratar de obtener una respuesta que ya la tenemos en Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos a Dios más de una vez, no es por razón de a ver si en esta vez me contesta, es por razón de que estamos corrigiendo ciertas cosas que tenemos que hacer correctamente en la oración para entrar directamente y que Dios escuche la plegaria que tenemos delante de Él, como hacerla a través de Jesucristo. Yo puedo pasarme 20 años rogándole a Dios en mis propias fuerzas, bajo la ley de Moisés, ¿y saben cuándo me va a contestar Dios? Nunca. No puede contestar algo que Él no autorizó. Entonces, por eso la importancia de orar correctamente delante de Dios, hermanos. 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Entonces, ¿es Dios un Dios injusto? No. Entonces, ¿quién dijo esto? El juez injusto de la parábola. No comparemos a Dios, porque Dios no es como este juez injusto. Dios es un Dios justo. Pero quiero que entiendan dos puntos de esta parábola que están en los siguientes dos versículos. ¿Y acaso, dice el 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ya sabemos la respuesta. La hemos visto muchísimas veces en otras ocasiones, en otros sermones. Dios no se tarda en responderla. De hecho, the Young's Literal Translation, la YLT, dice que Dios will quickly answer the prayer. Rápidamente contestará la oración.
Entonces de eso ya no tenemos duda. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No, la respuesta es no. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Acuérdense que la oración comenzó con la necesidad de orar siempre y no desmayar. El no desmayar no significa que tenemos que estar orando y orando y orando y orando y orando y que no se nos olvide ningún día, o que diga yo, híjole, es que ya fueron muchas veces. No, el no desmayar significa, en acuerdo con el capítulo 17 de Lucas, significa que aunque tengamos un poquito de fe, esa fe es suficiente para desarraigar un sicómoro, sacarlo de la tierra y decirle, desarráigate y échate en el mar. No necesitamos gran fe. Por eso describe la fe de un grano de mostaza. Y los discípulos estaban diciendo, aumentanos la fe. No, no necesitas más fe. La que tienes es más que suficiente para hacer grandísimas obras. Es lo que Jesús les estaba diciendo. Y en el capítulo 17, más abajo, les dice por qué no reciben cuando vienen una y otra vez. Porque no dejan su fe trabajando en el campo. Entonces, Jesús compara la fe como un siervo. ¿Y quién de vosotros que tenga un siervo y que tenga un trabajo que hacer, le dice, deja el trabajo, hombre, ya no lo hagas, tú vente a comer, deja eso después? Jesús está diciendo no, sino que ese siervo estará en el campo hasta que termine su trabajo, y después que termine, le puedes decir, ven y siéntate conmigo. Entonces la enseñanza es a la fe como un siervo. No la dejes que venga a tu casa, déjala en el campo trabajando, y aunque tú no lo entiendas, di, Señor, gracias porque tengo mi sanidad. Eso quiere decir que la fe sigue trabajando. No desmayar es decir, híjole, pues yo creo que ya no me oyó, ya le dije muchas veces. La TPT la pone en una forma que me gustó mucho. Dice, les voy a leer del 7 y el 8. Esa la tengo. Se me olvidó decirles que está no más que pues tienen ¿cuál tienen ahorita? ¿Qué programa es? El de las canciones. ¿O es el eSword? Ah, es el eSword. Ah, es de las canciones. Ok. Bueno, no le hace, yo se los leo. En el eSword, ahí la TPT ya también está ahí en el programa ese. Dice la TPT, dice, don't you know that God, ¿qué no sabes que Dios, the true judge, el juez verdadero, will grant justice to all of his chosen ones, les concederá la justicia a todos sus escogidos, who cry out to him night and day, los cuales claman a él noche y día? ¿Qué no sabes que Dios les concederá a ellos la justicia? A sus escogidos que claman a Él noche y día. He will pour out His Spirit upon them. Les derramará su espíritu sobre ellos. And He will not delay to answer you and give you what you ask for. O sea, no va a retardar su respuesta y te dará lo que tú le has pedido. Está en acuerdo con 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, que ya les dije ahorita. Está en acuerdo con Daniel capítulo 9, capítulo 10. Todo está perfecto alineado si nosotros entendemos que Dios no es el que retarda la oración, como lo dice también la TPT. Pero miren el versículo 8, lo que dice, God will give swift justice. Swift es rápida, quickly, ¿verdad? Es algo, Dios contestará rápidamente la justicia que necesitas. To those
who don't give up. God will give swift justice to those who don't give up. A los que no se dan por vencido. O sea, está hablando de mantener la fe trabajando en el campo. No es el venir un día y otro día y otro día y pedir la misma oración delante de Dios a ver si ese día me oye. No es lo que está diciendo aquí. Está diciendo, una vez que vas delante de Dios y estableces en oración a través del filtro de Jesús tu victoria, entonces deja la fe. Cada vez que venga, deja la fe trabajando en el campo. Deja la fe trabajando en el campo. Gracias, Señor, por la victoria. Gracias, Señor, por la sanidad. Esta enfermedad no es mía, sino que el perfecto amor flushes out. Es lo que dice 1 Juan capítulo 4. Flushes out fear. Lo va echando fuera, lo va echando fuera, lo va echando fuera. Ahí, esa es la TPT. Ok, de ahí lo pueden ustedes leer directamente. Sigue. So be ever praying. Sí, así que ora continuamente. Ever expecting, esperando siempre. Just like the widow was with the judge. Así como la viuda estaba esperando que el juez le respondiera. El juez injusto. ¿Ok? Pero aquí estamos delante de Dios. Y ya nos dijo que Dios nos va a contestar rápidamente. No va a retardar su justicia a nosotros. ¿Es justo que tú seas sano? Sí. Entonces los que están pidiendo aquí, el problema no es Dios. El problema es cómo están pidiendo. ¿Lo ven? Yet, when the Son of Man comes back, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, will he find, fíjate qué bonito lo pone la TPT, will he find this kind of persistent faithfulness in his people? O sea, no está hablando como lo explica superficialmente la Reina Valera, que dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No, aquí lo está poniendo en acuerdo con la fe que Dios nos pide desde el capítulo 7, con la fe del centurión, con la fe de un siervo, como un siervo, de esa fe que siempre está trabajando en el campo y que aunque pasen los días o los meses, Señor, yo sé que tú me diste la respuesta por adelantado, no la entiendo, no sé por qué todavía están estas síntomas o estas circunstancias, no son mías, porque soy el sano en Cristo Jesús. Ese es el mismo siervo que se está describiendo aquí. Sino que cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, hallará este tipo de confianza, de persistencia, de confiabilidad hacia Dios en esas personas. Y es lo mismo que dice Santiago, el medio hermano de Jesús. Es lo mismo. La prueba que Dios quiere que nosotros pasemos no es la prueba de la aflicción, sino la prueba de la confiabilidad delante de Él. ¿Qué tanto podemos nosotros ser confiables delante de Dios al en medio de las circunstancias y que obviamente Dios ya liberó su respuesta y que yo no he recibido porque todavía no estoy alineado correctamente? ¿Estoy pidiendo mal? ¿No recibís porque pedís mal? O sea, ya, yo creo que ya les he dado con esto como unos 7, 8 libros diferentes que los podemos unir perfectamente, escalón con escalón, doctrina, fundamento con fundamento, de que Dios contesta siempre y que depende de nuestra confiabilidad en Él, en saber que lo que Él dijo es verdad para nosotros recibir la manifestación. ¿Verdad? Qué tremendo. Ya aprendimos otra cosa más para cuando vayamos a nuestro lugar secreto de oración. Y por último, les voy a dar un ejemplo, el que les di al principio de Moisés, que está en Éxodo 32.
Y aquí hay dos cosas también que quiero que ustedes aprendan para que no apliquen lo equivocado y apliquen lo correcto cuando vayan en su oración. ¿Importa cómo oras? Híjole, tiene todo que ver con mi forma en la que voy a adorar a Dios. Obviamente Jesús lo hizo y nosotros también lo tenemos que aprender a hacer. Y dejar hacer lo que nos dice la religión. Tú insístele. Un día esto te va a contestar. Híjole, desgástalo. Acábatelo. Qué bárbaro. No, pero Él es soberano, Él sabe si te contesta o no te contesta. Pues ¿para qué le voy a orar entonces? ¿Qué caso tiene, hermanos? Si Dios fuera así, bueno, pues lo entendería, ya no le pido. Pero no es así. Bien, en el versículo 7, en adelante, nada más para que vean esta intercesión de Moisés, porque no había otro mediador en ese tiempo. Quiero que ustedes lo lean. 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, tu pueblo se la regresó a él, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundación y lo han adorado, de fundición, y lo han adorado, perdón, dije fundación, fundición, y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hechos 19:6, Sandy. Eso es para ti. A Sandy. Hechos 19:6. Bien. 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Voy a acabar con todos y voy a comenzar contigo, Moisés, de nuevo. Es lo que le dijo Dios. Híjole, o sea, leo estos pasajes y no puedo dejar de pensar en la importancia que tiene el tomar la autoridad mientras estamos en el cuerpo, hermanos. Dios estaba de afuera viendo hacia adentro en estos tiempos. Necesitaba un cuerpo que tomara autoridad de su palabra para poder cambiar las circunstancias, cualquiera que fuera. Igual que Satanás necesitó la obediencia y el cuerpo de Adán y Eva para poder traer la maldición. Bueno, Dios comenzó en la maldición en la que entró Adán y Eva y necesitó cuerpos que oyeran su voz y que aplicaran por fe lo que Dios les estaba diciendo. Qué difícil en ese tiempo. Por eso tardó 4,000 años en Jesucristo venir a manifestarse a la tierra. Tuvo que pasar por innumerables personas y cuerpos que tomaran autoridad y trajeran esa palabra aquí a la tierra, hasta que formaron completamente el cuerpo a Jesucristo, hermanos. Lo formaron en las Escrituras y entonces pudo venir y manifestarse el Verbo y se hizo carne. Pero el hombre tuvo que recibir toda esa información, o discernirla más bien. 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto? No le acaba de decir. Dios le dijo que tú la sacaste. Y Moisés: no, tú lo sacaste.
que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Tenía derecho Moisés a hablar eso? Es difícil contestarlo, ¿verdad? Porque pone a Dios como un Dios que no sabe todas las cosas. No, sí sabe todas las cosas. Pero Dios tenía que suplir las necesidades del pueblo de Israel que estaba siendo formado, instruido a través de la autoridad de un hombre. Cuando ustedes entienden eso, pueden entender por qué Moisés dijo lo que dijo. Si lo supo o no lo supo, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabía. Y Dios sabía que sin el permiso de Moisés y sin la autoridad en ese cuerpo, Él no podía actuar sobre la tierra. Pero Dios es soberano, Él sabe lo que hace. Wrong. Es soberano cuando tú le das y le regresas a Él la palabra que Él nos dio aquí. Cuando tú no la regresas, Dios no puede hacer sobre tu vida lo que Él quiera. Tú tienes autoridad en tu cuerpo. Tú no quieres responder bajo la sanidad, pues te vas a morir más pronto. Si recibiste a Jesús, qué bueno. Si no lo recibiste, pues qué malo. Pero Dios no se va a forzar nunca, hasta el día de hoy, en ninguna persona. No va a ser su voluntad, te guste o no te guste. Y yo les aseguro que la mayor parte de las religiones, hermanos, eso es lo que están establecidas en esa soberanía de Dios, y Dios sabe. No quebrantaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mi boca. Nunca va a ser y va a violar las palabras que Él estableció. Nunca. Y entre más rápido lo entendamos nosotros y entremos en acuerdo con eso, vamos a comprender cuál es nuestra posición en el nuevo pacto y cuál fue la de Moisés en el antiguo pacto. ¿Tenía que hacer eso? Sí, sí tenía que hacerlo. Si esa autoridad no hubiera sido liberada, Dios no hubiera podido venir y cambiar el rumbo del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel cometió un pecado. Y la paga del pecado en ese tiempo no podía llevarse a la cruz. Por lo tanto, el pueblo de Israel toditito tenía que morir. Y hubo una acción ahí, cuando bajó Moisés y les dijo, los que estén del lado de Dios, vénganse para acá. Y murieron ahí 3,000 hombres, hermanos. Entonces, yo puedo tomar enseñanza de ahí, de Éxodo 32, sí, pero tengo que transportarla al nuevo pacto, a la victoria en Cristo Jesús, y de ahí comenzar a tomar la autoridad. Porque en ese tiempo de Moisés, todavía el juicio del mundo no había sido solucionado. Cometías pecado, tenías que llevar un juicio y una paga, y ya estaba el juicio, porque Dios ya les había dado la ley. Haces esto, vas a recibir esto. Es un juicio. Haces esto otro, vas a recibir esto otro. Y para que no viniera eso, tenían que aplicar la sangre de becerros, una expiación temporal, para que ese perdón de pecados pudiera cubrirse por algún tiempecito, para seguir viviendo. Año tras año, tras año, tras año, hicieron eso. Pero en el nuevo pacto, hermanos, eso ya no es válido. Vamos a Juan capítulo 12. Ya estoy a punto de terminar. Pero sí quería darles estos ejemplos para que ustedes entiendan que es correcto orar oraciones del Antiguo Testamento. Sí, sí es. Pero tienes que darle una aplicación al Nuevo Testamento, a la obra redentora que Dios hizo en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús en tu vida. Entonces, en Juan capítulo 12,
versículo 32, les voy a leer algo que muchos de ustedes no han oído, algunos que han estado aquí ya tiempo con nosotros ya lo han escuchado, se los voy a volver a repetir porque aplica perfectamente a esta situación. Versículo 31. Jesús les dijo, Juan 12:31, Jesús les dijo, ahora es el juicio de este mundo. ¿Lo ven? Ahora va a ser tratado el asunto del pecado, que entró por Adán y ha venido incrementándose a través de todos estos años. Ahora es el juicio del mundo, ahora viene. Ahora el príncipe de este mundo, que es Satanás, será echado fuera. ¿Por qué? Porque va a haber un pago por todo el pecado del mundo. Miren cómo lo pone más adelante. Estamos hablando del juicio que viene sobre este mundo. No pierdan ese versículo 31, es bien importante. Ahora es el juicio de este mundo. De eso está hablando Jesús, del juicio que viene a este mundo, que venía a este mundo. Y que Satanás iba a ser juzgado. Iba a ser echado fuera. Y yo, dice Jesús, si fuere levantado, está hablando de la cruz, si fuere levantado de la tierra, dice la Reina Valera, a todos atraeré a mí mismo. Esa traducción, hermanos, no es correcta porque está hablando del juicio. 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Cuando Jesús está hablando en el 32, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, bueno, puede ser una derivación de eso, pero está hablando del juicio. Es una mala traducción. Si ustedes ven donde yo la leí fue en la MKGB, la Modern King James, pero se me hace que en la New King James también, o en la King James, a ver cómo dice 12:32. Ok, está bien. Dice, and I, if I be lifted up from the earth, que es lo que dice la Reina Valera, will draw all, y luego ven entre paréntesis, la King James, en la de ustedes, la tiene en letras itálicas, las letritas que están acostaditas. Y cuando ustedes leen en la King James letras itálicas, quiere decir que fue añadido por consideración de la versión del traductor, que no es del originario griego. Todo lo que ustedes lean en el Nuevo Testamento que esté con letras itálicas, quiere decir que fue añadido porque así lo consideró el que la tradujo, pero no está en el griego original. Si ustedes se van al griego original, la interlineal griego, español o inglés, van a ver que esa palabra men no está ahí. Y es correcto, porque como está hablando del juicio, el siguiente versículo, si seguimos ese contexto, ahora está diciendo, and I, if I be lifted up from the earth, will draw all judgment. ¿Lo ven? Unto me. Eso es lo que está diciendo. Voy a traer todo juicio a mí, dijo Jesús. Los hombres puede ser una consecuencia de eso, pero no es lo que estaba hablando del juicio. Y fue lo que pasó, donde dice en el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, el príncipe de este mundo será echado fuera, y en el 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, sobre Jesús vino el juicio del pecado en la cruz. En esas 3 horas vino toda condenación, todo pecado, todo pago, toda culpabilidad, todo lo que nosotros no tenemos por qué llevar, sobre él vino en la cruz. El juicio del pecado, dice Isaías 53, versículo 6, Jehová cargó sobre él
el pecado de todos nosotros. Sobre Él se solucionó todo eso. Entonces yo ya no puedo venir como venía Moisés, como venía Abraham, pidiendo que no aplicara cierta circunstancia o cierto juicio sobre Sodoma, sobre cualquier cosa que pidiera, porque a diferencia del Antiguo Testamento, en Jesús fue depositado todo el juicio. Entonces cuando yo veo en la televisión profecías que están hablando acerca de que Estados Unidos está recibiendo el castigo de parte de Dios por el pecado que hay aquí, yo sé que no, eso es una mentira total. Porque Dios no está juzgando a Estados Unidos ni a los hombres por el pecado que Jesucristo llevó. Eso ya fue solucionado en Jesús. Es que esos huracanes que están entrando, 2 seguiditos, uno abajo del otro, y luego el terremoto, y es castigo de Dios. Dios está aplicando ahí un juicio sobre ellos. No, Dios no está aplicando ningún juicio sobre ninguna nación, sobre ninguna persona, en ninguna parte del mundo. El juicio fue aplicado sobre su propio Hijo el día que murió en la cruz y bajó al infierno. Lo que sí está sucediendo, hermanos, es que las naciones que no tienen un liderazgo y a Dios por cabeza de todo ese gobierno, están expuestos a las consecuencias del pecado. Obviamente. Tú sigues pecando, las ciudades siguen pecando, y si pones atención así con la lupa, vas a ver que en las ciudades donde hay más pecado, hay más consecuencias de terremotos, de esto, del otro. ¿Por qué? Porque son puntos de atracción en los que hay una consecuencia por lo que se está haciendo, por ejemplo, en Bourbon Street. No puedes esperar que venga una bendición cuando la misma ciudad y el liderazgo de ahí están en una dirección del pecado. Obviamente van a estar recibiendo ese tipo de cosas. Y les voy a decir algo. O sea, yo le doy gracias a Dios porque hay varias naciones que tienen a Dios como el líder, por así decir, Dios sobre la nación, porque el líder que está a la cabeza lo ha permitido. Y esta es una nación que ahorita está así. Y me gozo por ello, porque se está permitiendo que desde los niveles más altos de autoridad, y es lo que no entienden en esta región, o sea, creen que es una cuestión de que Trump es muy desagradable y es que no la aguanto, y que es, ok, está bien, no lo aguantes. Digo, el otro no está, si lo pescas despierto, puedes opinar, pero, hermanos, pero no se trata de las personas, se trata de Dios. Y si tú analizas las plataformas, vas a encontrar que en la plataforma de los republicanos está la vida que Dios desea. Entonces, ¿por quién vas a votar? Olvídate de los personajes, vota por Dios, en donde sea correcto. No voten nada más porque te cae mal. Andan brincando así por todos lados. Híjole, híjole, me voy a salir de eso porque ya me está haciendo enojar. Que solo me enojo, ¿verdad? Pero, hermanos, la situación de Estados Unidos, por eso les vuelvo a decir, regístrense. No quiero ver a ninguno de vida de fe que pase por alto esa situación. Por favor. O sea, si ustedes no votan por vida, están votando por la muerte con el voto ausente. Y si no votan, también están votando por los demócratas.
por la muerte, están votando por una plataforma que no es de Dios, aunque no voten. Entonces regístrense los que tienen ese derecho. Pero les voy a decir algo también muy importante. Si bien es de gran bendición que Dios esté a la cabeza a nivel presidente, la mayor parte de las victorias que Estados Unidos no está recibiendo hasta el día de hoy es por causa de los niveles más altos donde se deciden los asuntos de las leyes. La Corte Suprema. La razón por la que todavía hay invasión del COVID, por la que todavía hay enfermedades, terremotos, todas esas cosas, es porque a nivel Corte Suprema de Justicia hay leyes establecidas como la Roe versus Wade, en la que si bien todavía Trump está a la cabeza, esa ley establecida creo que fue en 1973, por ahí, tiene que ser quitada de los Estados Unidos, porque es la ley que autoriza el abortar niños y matarlos ahorita a la edad que se cumplen hasta los 9 meses o posteriormente. Sí, o posteriormente. Entonces, mientras esa ley esté establecida ahí, que desde ahorita les digo, en estos siguientes 4 años, esa ley va a ser historia. La van a quitar. Entonces, esa victoria de los Estados Unidos depende sobre todas las cosas en los niveles de la Suprema Corte de Justicia y que se establezcan las leyes que llevan a la vida. ¿Ok? No es culpa de Dios si están sucediendo cosas alrededor. Es culpa del pecado autorizado por los líderes de las partes más altas de la nación. Y nuestra responsabilidad es tomar esta región y votar por los jueces correctos, votar por las personas correctas. Si bien están todavía engañados por ese partido que lleva a la muerte, platiquen con ellos y vean cómo piensan para que puedan tomar una determinación si votar por alguien en el Partido Demócrata. Pero no lo dejen nada más así. Hagan algo al respecto. Establezcan a Dios en ustedes, en sus casas, en su región, en su condado, en su ciudad. El voto de ustedes, que sea el voto para vida. Sí. ¿Oyeron, hermanos? Y sí es algo muy serio. Yo no puedo influenciar más que desde aquí y hacer las recomendaciones correspondientes. Pero ustedes tienen que tomar la decisión. Si quieren seguir recibiendo y estando bajo los efectos de oficios de liderazgo ocupados por la perversión, como se dio ayer todavía, allá ustedes. Yo me voy a oponer con todo lo que tengo a esa situación, porque ninguno de esos no es contra esa persona, pero si una persona que tiene ese tipo de perversidades está en un lugar de liderazgo, ¿qué creen que va a fluir hacia abajo? No va a fluir Dios. Ahora sí voy a cambiar. 1 Timoteo 2:15, con eso, 2:1-5, con eso termino, y Juan 16. Entonces, el medio por el cual pedimos es Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Ese es el medio por el cual vamos siempre a Dios. Es nuestro sumo sacerdote, es decir, cuando Hebreos capítulo 3, capítulo 6, capítulo 7 de Hebreos, es el único que cuando nosotros presentamos algo a Dios, administra las palabras de nuestra confesión, porque es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Entonces no vayan a Dios por otro medio, y si van a construir algo más alto, háganlo por medio de estos fundamentos que estamos estableciendo en oración. Es la victoria de ustedes, hermanos.
Si ustedes quieren vivir una vida en victoria en medio de un desierto como estamos ya, sí se puede. En Cristo Jesús. Sí se puede. Isaac lo hizo. Sembró en un desierto, en una hambruna, y levantó al 100 por uno. Nosotros, con mejores promesas establecidos sobre mejor pacto, no podremos salir de una situación de esta. Claro que sí. Muy bien. Y Juan 16, 23, termino con eso, refuerza este versículo totalmente. Juan 16, versículo 23, dice Jesús: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Ya lo vieron? No algunas cosas, todas las cosas que pidiereis al Padre en mi nombre, y lo voy a poner en un paréntesis, en acuerdo con su voluntad, porque 1 Juan capítulo 5, 14 y 15 nos dice que lo que pedimos en acuerdo con su voluntad, bueno, todo lo que pidierais en mi nombre, en acuerdo con su voluntad, Él te lo va a dar. Nunca te va a fallar. No hay nada que el Padre te va a decir, no te lo doy. Nada, hermanos. Todo te lo ha concedido ya. ¿Qué tenemos que hacer? Vengan la semana que entra y vamos a hablar acerca de eso. Amén. Sí, y no, yo se los digo la semana que entra. Connie no sé cuándo la autoricen. Amén. No. Así es, y te vas a esperar, así es, hasta que Él te diga. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús.